Gracias por continuar en sintonía en esta mañana con República Informativa. El tema de los fondos de pensiones ha sido un tema de amplios debates. Por ejemplo, expertos han señalado hasta la saciedad de que la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores sería una puñalada a esa clase pujante. Pero además, economistas han establecido de que entregar estos recursos en estos momentos pues generaría una desestabilización económica enorme. El tema ha tenido repercusión internacional, por ejemplo, en Chile, donde se entregaron los fondos de pensiones a los trabajadores, pues esto ha creado una situación incómoda económicamente hablando en ese país. Este tema ha tenido pues amplios debates a nivel internacional y en estos momentos desde República Informativa conectamos con CNN en una entrevista exclusiva con la presidenta de la DARF, Kirsi Jaques. Gracias a ustedes por la oportunidad. Kirsi, bueno, usted precisamente se refirió a los desafíos que tienen los sistemas de pensiones. En términos generales en la región, ¿cuál cree usted que son los grandes retos que hay en materia de pensiones a nivel regional? Sí, bueno, en primer lugar decir que lo importante y lo interesante de esta cita internacional que hemos tenido en Madrid, donde las diferentes asociaciones de administradoras de fondos de pensiones de los países que tienen sistemas de ahorro con capitalización individual, nos reunimos cada año, esta vez en Madrid, para tratar acerca de cómo han ido evolucionando los sistemas, cómo se están proyectando las pensiones y buscar las mejores vías para robustecer los sistemas de manera sustentable y lograr su objetivo principal, que es dar pensiones adecuadas a los trabajadores en cada país. Conforme a su pregunta, obviamente la misma situación de la presencia de la COVID, el impacto económico que ha tenido, le agrega un elemento adicional a todo este análisis. Y en la región, caracterizada sobre todo por situaciones de una alta informalidad, pues el sistema tiene que ir adecuándose, sobre todo a las características de cada país, para buscar las soluciones que sean sustentables y que logren este objetivo y que continúen teniendo el alto impacto del ahorro de los fondos de pensiones administrados por las AFP en las economías de la región. En ese contexto, la idea es que como industria y conjunto a las autoridades en cada uno de nuestros respectivos países, pues se encuentren las soluciones. En el caso dominicano, nosotros como sector AFP hemos hecho propuestas para perfeccionar el sistema de pensiones que tenemos. En el caso dominicano fue un gran salto cualitativo de no tener protección en pensiones a tener un sistema que las personas mismas se han empoderado de ellas y dicen, son mis ahorros, son mis fondos. Pero lo que tenemos que hacer en este momento es precisamente ver cómo seguimos preservando ese ahorro. Y es bueno destacar que en el caso dominicano la propuesta de retiro anticipado no han tenido respaldo de las autoridades, por el contrario, las autoridades y los sectores importantes del país han ido en la dirección de preservar el ahorro de los trabajadores. Kirsi, desde ese punto es interesante, ¿cómo afectó la pandemia, cree usted, a los sistemas de pensiones acá en la región? Sí, como decía, realmente el impacto económico tuvo su presencia, ¿no?, en una reducción del empleo y una reducción en los ingresos de los trabajadores. En muchos países se tomaron decisiones respecto a los fondos acumulados. Otros, aunque se han planteado, no ha sido así, como es el caso dominicano. En el caso nuestro, de República Dominicana, el gobierno salió al frente a dar la asistencia económica y las autoridades como los importantes sectores y las propias autoridades de la seguridad social y el sector de las AFP y el sector empresarial, todos se alinearon en la dirección de preservar el ahorro de los trabajadores. Porque en primer lugar, no deben ser los trabajadores quienes enfrenten, la situación de la crisis económica, y los fondos de pensiones tienen un objetivo muy importante, que es dar y proveer el sustento económico en la edad dorada, cuando ya nos retiramos. Por eso, en este momento, tenemos en Dominicana discusiones respecto a los perfeccionamientos en el sistema de seguridad social, específicamente en materia de pensiones, y las AFP dominicanas hemos
presentado y mostrado una serie de propuestas que están encaminadas precisamente a lograr ese objetivo y a seguir siendo claves los fondos de pensiones en el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Ahora, usted mencionaba como uno de los grandes problemas el de la informalidad. Aquí es un problema que acá en Chile también se ve. Si bien los niveles tienden a ir disminuyendo, de todas maneras los niveles de densidad de cotización acá en Chile, por ejemplo, son muy bajos y eso explica en parte el problema de las bajas pensiones acá en Chile, pero es una realidad regional, ¿no? En América Latina los niveles de informalidad laboral son altos. ¿Es compatible un sistema laboral o un mercado laboral de ese tipo con los sistemas de ahorro individual como pilares del sistema de pensiones? La clave es que no sigamos mirando los sistemas de pensiones como si fueran solamente de trabajadores asalariados. El mercado laboral ha cambiado. A veces también le llamamos informal al que es independiente o cuentapropista, y no necesariamente es un informal. Por eso dentro de las propuestas que tenemos en Dominicana, donde nos caracterizamos en el mercado laboral por esa alta informalidad también y obviamente la tendencia, como digo, hacia trabajos ya independientes, hemos identificado en primer lugar incorporar que el sistema se adecúe a la realidad del mercado laboral, ir incorporando los informales de manera gradual y que los independientes profesionales liberales y trabajadores por cuenta propia puedan estar protegidos dentro del sistema de pensiones afiliándose a una AFP. También planteamos perfeccionamientos en la dirección de garantizar pensiones mínimas contributivas y que las pensiones no contributivas también sean establecidas, ¿no? Establecer también, en el caso nuestro, que no lo teníamos, las pensiones por discapacidad vitalicia y las pensiones también por viudez que sean vitalicias. Eso es parte de los perfeccionamientos que nosotros tenemos en Dominicana. Hay algunos temas que, como decíamos, son transversales a toda la región. Otro tiene que ver con la legitimidad de los sistemas de pensiones. En el caso chileno, por ejemplo, hay un nivel de desconfianza con el sistema que es muy alto y que ha fundamentado también parte de los adelantos de esos fondos en el contexto de la pandemia. Y hay un proceso de revisión, de hecho, del sistema completo. ¿Cómo está la región en términos de América Latina en general, si es que podemos hablar en términos más generales, la legitimidad de los sistemas de pensiones y cómo construir esa legitimidad fundamentalmente cuando los montos de pensiones son tan bajos? Bueno, precisamente a esto me refería, de que el sistema de pensiones tiene que mirar hacia el mercado laboral. ¿Cuál es la realidad del mercado laboral? No quedarse con esquemas tradicionales de trabajo asalariado, que han sido lo que caracterizó por los últimos 30 años los países. Además de la informalidad, como digo, está el cambio en el mercado laboral. En países como Chile, bueno, cada país tiene su característica. Obviamente tenemos el cuidado de no referirnos a temas particulares de las naciones, pero en el contexto de las pensiones entendemos que ellos tomaron unas decisiones que están poniendo en condición de vulnerabilidad en cuanto a las pensiones a muchos trabajadores, y eso no debiera pasar. Debiéramos como países buscar las soluciones que van encaminadas a preservar el ahorro y más que eso, a preservarlo e incrementarlo. En el caso de Perú también tomaron decisiones en esa dirección. Otros países están planteados, incluyendo el dominicano, y no se ha tomado decisión de afectar a los ahorros de los trabajadores. Lo que sí tenemos que hacer es, como señalaba, es hacer los ajustes y perfeccionamiento de un sistema que está caracterizado. O sea, el sistema de capitalización individual se caracteriza primero porque es una democratización del ahorro. Segundo, porque se puede examinar puntualmente en tiempo real cuáles son las proyecciones de las pensiones y con ese resultado entonces hacer los ajustes. Facilitar la incorporación al sistema con la modalidad laboral que sea de todos los trabajadores, no solamente los asalariados. Hacer fácil el acceso. Este sistema también genera un impacto económico que a la larga genera más empleo, pero hablar de empleo no significa solamente ser asalariado, genera ingresos a los trabajadores en sus diferentes modalidades. Además, tiene una característica que hay que preservar, además de ese impacto económico, y es que otros sectores se ven favorecidos. En el caso particular de la República Dominicana, hemos hecho un estudio sobre cómo ha impactado el sistema de ahorro con capitalización individual y de acuerdo al mismo,
más del 20% del crecimiento que ha tenido la economía dominicana en los últimos 19 años está explicado por la presencia de los fondos de pensiones de capitalización individual administrados por las AFP. Como saben, el país es uno de los que ha mantenido un crecimiento económico más estable en toda la región y la presencia de los fondos de pensiones es una realidad con ellos. De modo que entendemos que más que hablar de reformas hay que perfeccionar el sistema. Ajá. Y sobre todo, Sebastián, un elemento importante a mencionar y que tenemos que reconocer las AFP en todos los países, que ha sido una tarea pendiente, es la educación previsional. Que las personas entiendan, conozcan más el sistema, aprendan no se defiende lo que no se conoce. Entonces, igualmente, conociendo el sistema, las personas podrán entender que de acuerdo a su nivel de ingreso mejor, puedan tener, ahorrar más e incentivar el ahorro voluntario. Y es un punto relevante en un sistema. Tenemos, correctamente. Sí, es un punto relevante en un sistema que es complejo de entender, pero que es fundamental y que requiere, por cierto, también de modificaciones con una mirada de largo plazo, pensando también en la evolución de la demografía en los países de la región también. Kirsi, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en CNN. Muy amable.